Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. ¿Padeces asma o alergia estacional? Entonces quédate con nosotros porque resolveremos todas tus dudas acerca de las causas, síntomas y tratamientos. Para comenzar a desmenuzar el tema, te preparamos la siguiente información. ¿Sabías que al menos el 10% de la población mundial padece alergia estacional? Una reacción provocada por el sistema inmunológico ante agentes considerados por el organismo como invasores, liberando sustancias químicas como defensa, lo que ocasiona los síntomas alérgicos. Sin embargo, muchos confunden estos signos con los de una infección respiratoria de temporada. ¿Cómo diferenciar estos padecimientos y qué tratamientos requieren? Te lo decimos en Médico H. Para abordar estos temas, como siempre, me acompaña nuestro pediatra de cabecera, Salvador Villalpando. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por estar acá con nosotros. Cuéntanos, ¿qué tanto ves esto en la consulta? Yo sé que es súper frecuente que la gente, los papás, tenemos siempre la duda. Oye, tiene gripa, tiene sinusitis, te lo llevan las alergias, los ácaros, etcétera, ¿no? Sí, o sea, en la cortinilla dijeron 10% de la población tiene alergia estacional. Pero te podría decir que 50% de los niños tienen mocos en todos los días de su vida. Y esas son las razones que de pronto nos hacen diferenciar. Y más ahora, en todo el espectro de la pandemia, en la que tenemos que estar muy claros. Se trata de una infección viral por COVID o por cualquier otro virus que va a contagiar a su comunidad. O se trata de una respuesta alérgica que lo hace tener una gran cantidad de moco, ojo lloroso, tos, carraspeo, y que en muchas formas, si no lo revisamos directamente, puede tratarse de una infección respiratoria. La clave, a lo mejor, podría estar ahí en que si hay fiebre o no hay fiebre. La mayor parte, la enorme mayor parte de las alergias no dan fiebre. Sí hay algunas formas de alergia que dan fiebre, pero la enorme mayoría no da fiebre. Y ese es uno de los puntos para diferenciar. Porque también te dicen todo el tiempo, ¿no? Y es así como conocimiento popular de las mamás, que si el moco está verde es infección y si el moco está blanco es alergia. No, la alergia puede tener moco verde y la infección puede tener moco muy blanco, transparente o totalmente líquido y no nos dice que no sea enfermedad. Por ejemplo, hablando, si nos situamos prepandemia, ¿no? Tienes toda esta gama de pacientes que de forma estacional van a estornudar, tienen los ojos lagrimeando, llorosos, que se despiertan y estornudan 8 o 10 veces. Ese tipo de alergias que incluso se comparan como cuando llegas a una casa y eres alérgico a gatos y tienen gatos y que te da todos estos síntomas, pero hay gente que las desarrolla en forma estacional que ya se conoce, ¿no? Sí, eso creo que es una de las cosas que más nos ayuda y también va a ayudar mucho a las maestras que nos están viendo porque tiene que ver con, por ejemplo, el inicio de la primavera, la polinización. Y estas polinizaciones, bueno, pues empiezan y desencadenan un montón de sintomatología respiratoria, principalmente de nariz, pero también los que tienen respuesta alérgica bronquial van a empezar con toses, van a empezar con broncoespasmo, van a empezar con datos de enfermedad de los ojos, o sea, los ojos rojos, llorosos, lagañas, inclusive secreciones, y que se asocian con la estacionalidad, ¿no? Ahora que empezamos desde marzo, empiezan ya todos esta sintomatología con mucho más frecuencia y de hecho, ahorita que estamos en esta estación de primavera, no era tan frecuente antes tener tantas infecciones respiratorias. Ahora es una condición post-pandemia que es mucho más, totalmente diferente de otras estacionalidades, en las que antes veíamos virus sincicial respiratorio, adenovirus, rinovirus, todo esto, muy asociados a octubre, noviembre, diciembre, enero inclusive, y en esta época del año teníamos mucho más la sintomatología respiratoria y se podían separar. Sin embargo, ahora con todo este efecto post-pandemia en el que encontramos muchos más bebés, niños que no han estado expuestos a nuevas cantidades, a nuevas variedades de virus que debieron haber estado expuestos en los 2 años previos, virus que en esta época del año no daban, ahora están dando. Entonces son efectos de nuestros tiempos. Ok, pero entonces, como para tratar de orientar un poco, de cualquier manera, este tipo de alergia estacional nunca requiere antibiótico. Lo que tú decías, si no hay fiebre y aún habiendo fiebre, muchas veces son virales, ¿verdad? Sí, y aún siendo virales, no requieren antibiótico. Este es un punto súper importante que mencionaste.
Ari, ¿por qué? Porque dicen, bueno, ya lleva 3 días con moco, ya lleva 3 días con tos, ya que le den el antibiótico. Y no, la mayor parte, 95% de las infecciones en los niños son virales, respiratorias, tanto de la vía alta, de moco, nariz, garganta, oído inclusive, y no son bacterianas y no requieren antibiótico. Ahora, si se trata de una alergia, muchísimo menos, ¿no? Ok, ¿y qué tratamientos? O sea, ¿es un tratamiento sintomático? ¿Va a haber la posibilidad de estos manejos de... Es que le dieron 100 piquetes en el brazo para ver a qué es alérgico? Ah, súper buena pregunta, porque no todos van a necesitar la famosa inmunoterapia en la que se desarrolla una vacuna específica para cada persona de acuerdo a la cantidad de alergias a las que está presentando síntomas, ¿no? Y eso es bien importante, eso lo desarrolla únicamente el alergólogo en su consultorio, hace las pruebas específicas, mide la cantidad. Hay mucha gente, hay muchos charlatanes por ahí que hacen vacunas o que dicen que son vacunas. Los que lo hacen y que saben hacer esto son alergólogos pediatras. Busquen un pediatra, un alergólogo certificado y él les va a poder ayudar para el desarrollo de este tipo de vacunas. ¿Cuándo se necesitan vacunas? Ahora, no todos vamos a necesitar vacunas y muchas veces sí podemos utilizar medicamentos sintomáticos como los esteroides nasales colocados directamente en la nariz de los pequeñitos, inclusive de los bebés, y que esto les va a aliviar por mucho tiempo la sintomatología, inclusive en estas etapas tan críticas de la polinización o de las alergias estacionales. O sea que casi cambio de estación, inicio tratamiento, pero recurran siempre a su pediatra para que no estén automedicando. Sí, no se automediquen. ¿Te parece que si antes de hablar de los síntomas sobre los que pudieras presentar al tener un cuadro alérgico, vamos a ver la siguiente información y ahorita platicamos? ¿Sabías que los síntomas de la alergia dependen de la causa que los detona? Por lo que sus efectos pueden sentirse en vías respiratorias, piel y aparato digestivo de manera leve, incluso grave, desencadenando anafilaxia, una reacción que puede poner en riesgo la vida. ¿Qué medidas hay que tomar para evitar este tipo de complicaciones? Te damos la respuesta en Médico H. Pues ya tocamos un poco, Salvador, las alergias en el tema respiratorio, sobre todo vías respiratorias altas. Pasaremos más adelante a hablar concretamente de los cuadros asmáticos. Pero en las generalidades de las alergias también hay alergias alimenticias. En otro programa ya habíamos comentado que incluso la lactancia materna tiene un factor protector. Pero ¿cuándo sí se puede hablar de una alergia alimentaria? Cuando la gente te dice es que tiene sangrado cada vez que come esto, o la famosa alergia al gluten, etcétera, ¿no? Ya, es que esto es ya... Como lo escuchamos en la cortinilla, las alergias te pueden dar en un enorme rango de opciones. Habíamos mencionado en el corte anterior reacción en los ojos, con lagrimeo, ojo rojo, etcétera. En la nariz, mucho moqueo, estornudos, tú dijiste estornudos repetidos en la mañana, pero también tos recurrente, ronchas en la piel, o sea, el efecto en la piel. Y la que ya hemos hablado, porque también ese es mi mero mole, los digestivos, ¿no? En la que principalmente el contacto con alimentos nos va a dar sintomatología gastrointestinal con dolor de panza, vómitos en algunas ocasiones, sangre en las evacuaciones, diarreas, y que esto nos puede estar hablando al entrar en contacto con un alimento al cual pudiéramos ser alérgicos, de una alergia alimentaria. Hay alergias alimentarias que también pueden manifestarse como tos, como respuesta bronquial, como respuesta de mayor producción de secreción, pero no es lo habitual. Esto es muy, muy importante. No es lo habitual los alimentos dando este tipo de reacciones, y mucho menos la reacción extrema de la alergia, que es la anafilaxia, en las cuales el contacto o la respuesta es tan severa de todo nuestro organismo, la respuesta alérgica es tan severa que nos tumba y podemos inclusive tener un fallecimiento en caso de que no se recupere rápidamente. Pero puede ser tanto los del medio ambiente, los pólenes, contaminantes, etcétera, que respiramos, o sea, por vía inhalada, como por vía digestiva. Algunas condiciones también de contacto con la piel pueden dar reacciones muy, muy intensas, no solo en la piel, sino en todo el organismo, y también causar incluso la famosa anafilaxia. Oye, por ejemplo, ¿qué tan pequeñito puede ser un paciente que manifiestes o reconozcas una alergia a los alimentos? ¿Lo puede esperar en un bebé desde los cuántos meses?
Bueno, lo podemos encontrar inclusive en las primeras semanas de vida, las que sabemos que el contacto, cuando los bebés desafortunadamente no están recibiendo seno materno y entran en contacto con una fórmula a base de leche o de soya o de arroz, pueden desarrollar síntomas de alergia a estas fórmulas, a las proteínas de estas fórmulas. Entonces sí lo pueden presentar tan temprano como las primeras semanas de vida, ¿de acuerdo? Pero afortunadamente lo que sabemos y que ya hemos platicado en muchas otras ocasiones, la alergia, la reducción del riesgo de alergia se hace a través también del consumo de lactancia materna exclusiva. 6 meses de manera exclusiva, prolongarla por 2 años, y esto es uno de los factores que nos ha demostrado con muchísima claridad que reducen no solo las enfermedades respiratorias y el tracto digestivo, sino también las alergias. Entonces, una razón más para continuar apoyando la lactancia materna desde este y todos los foros donde estemos los pediatras y los médicos. Oye, y por ejemplo, así como para concretar y redondear un poquito esto de las alergias digestivas, lo de la alergia al gluten, ¿a partir de cuándo tú ves casos en los niños? ¿Existe, no existe o es...? Puntos muy importantes, sí. Es más que alergia al gluten, o sea, podemos hablar de alergia al trigo, que es todo el alimento al que pudiéramos ser alérgicos, pero lo más frecuente cuando tenemos relación con el gluten es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una reacción de nuestro organismo que está predispuesto genéticamente porque nuestros papás nos dejaron esa herencia para reaccionar en contra de todos los alimentos que contengan gluten, trigo, avena, cebada y centeno. Cuando nuestra genética y la exposición a estos alimentos ocurre y que normalmente no recomendamos que se introduzcan antes de los 6 meses ni después de los 8, cuando el contacto con estas cereales ocurre y la genética lo favorece, desarrollamos síntomas que pueden ocurrir desde el primer año de vida. Lo más habitual es que lo hagan mucho más tarde, ¿no? A los 5, 7, 8 años, pero desde estas primeras etapas ya los podemos estar viendo. También hay una cuestión que se llama intolerancia al gluten, que puede ser que no seamos capaces de tener una buena respuesta, pero nuestro organismo no está reaccionando de la forma tan tóxica como sí ocurre cuando tenemos enfermedad celíaca, ¿de acuerdo? Entonces, sí, la enfermedad celíaca puede debutar desde los primeros años de la vida y la intolerancia al gluten también puede ocurrir, pero normalmente la vemos más adelante y tenemos que estar consumiendo gluten. Te propongo algunas preguntas de WhatsApp que nos han estado enviando. Venga de ahí. Doctor, mi hijo tiene alergia y sus síntomas empeoran después de las 5 de la tarde. ¿A qué se debe? Esto, bueno, depende de dónde esté el hijo. Esto es bien importante porque son cosas que a veces no nos damos cuenta que a las 5 de la tarde, antes de las 5 de la tarde estaba en la escuela, en la casa de los abuelos, y cuando llegamos a las 5 de la tarde estamos en casa y en la casa tenemos un ahuehuete, un abedul que le va a dar reacción alérgica y es donde aparecen los síntomas, podemos hacer esa relación. O sea, el horario, el sol, la temperatura ambiente poco tendrán que ver, pero sí puede estar teniendo que ver esta parte de la tarde con otras condiciones que pueden ser también, por ejemplo, los pólenes que empiezan a dispersarse en el medio ambiente en estas horas tardías en que pudiera haber más movilización de aire, viento y tierra que levanta los pólenes. A ver, ahí te va otra más. Mi hijo comió pizza y al día siguiente le brotaron ronchas en las piernas, brazos e ingles. Tiene mucha comezón. ¿Qué debo hacer? ¿Con qué especialista lo llevo? Este está muy interesante porque es al día siguiente y sí, en efecto, la alergia a los alimentos puede presentarse entre los primeros minutos después de consumir el alimento hasta las 72 horas posteriores al alimento, a haberlo consumido. Entonces es probable que algunos de los componentes de la pizza le haya dado alergia a este chamaco que le dio comezón y toda la reacción en piel. Muchos de los síntomas de la alergia de los alimentos van a manifestarse en el tubo digestivo con dolor, diarrea, inclusive vómito, pero puede ser, y el candidato más frecuente en estas condiciones son los lácteos. Después vendrían los otros componentes más grandecitos que pueden ser más alergénicos, como jitomate, el mismo gluten, ¿no? Los embutidos muy importantemente, y al final quizás los condimentos que pueden también dar sensibilización. Pero preguntaba con qué médico, pues de entrada puede ser el pediatra. Hablen con su pediatra inmediatamente, tenemos protocolos bien establecidos de qué hacer en este tipo de reacciones, que son
alérgicas o alergias a alimentos, o que pueden también cruzar con intoxicaciones alimentarias. No son tan fáciles de identificar y es bien importante que lo revise el pediatra. No son cosas que se resuelvan por teléfono ni mandando la fotito por WhatsApp. Exacto. A otra más. Tengo 14 años con alergia. Todos los años, en cuanto empiezan las bajas temperaturas, empiezo con nariz constipada y me cuesta trabajo respirar. ¿Qué tratamiento me recomiendan seguir? Seguramente tu doctor te va a recomendar un esteroide tópico, o sea, unas gotitas en la nariz de este medicamento que se parece a la cortisona. No es cortisona, pero se parece y te va a ayudar en estas etapas. Y hay otros componentes que también cuando hablemos de asma, que nos han demostrado, son sustancias que nos han demostrado reducir mucho la reactividad alérgica en estas condiciones, se llaman inhibidores de leucotrienos y que van a ayudarte a mantenerte sin una reacción tan agresiva. Por ejemplo, lo tuyo que es probablemente una rinitis alérgica, una rinitis vasomotora, que está reaccionando a los cambios de temperatura, puede ser que te ayuden estos medicamentos a que si tienes una reacción sea muy, muy pequeñita y que esté lo más cómodo posible y puedas tener una vida completamente normal. De eso se trata. Aquí nada más agregarle que yo veo muchos pacientes en el consultorio que llegan a consulta de cirugía para la nariz, pero que tienen obstrucción respiratoria y doctor, ayúdeme. Y traen ya unos cornetes, que son unas estructuras que nos ayudan a darle calentamiento, temperatura y dirección al flujo que inhalamos por la nariz, y crecen mucho con este tipo de rinitis alérgicas. ¿Y qué sucede? Que en la automedicación, como hemos visto en todos los padecimientos, es mala no estarse poniendo gotas de las que nos venden para destapar la nariz, porque se va creando una tolerancia, cada vez necesitas más gotas, y tengo pacientes que llegan, Salvador, que se tienen que estar poniendo 8 o 10 veces al día las gotas para poder respirar, porque si no se la pasan gangosos. Entonces se crea un círculo vicioso que se pudo haber detenido si no se hubieran automedicado. Sí, no, y esto para los niños también muy, muy poco deseable. Yo siempre les dejo la indicación de estos sprays para destapar la nariz, no más de 3 días. Exacto. Definitivo. Bueno, pues finalmente es momento de resolver todas las dudas acerca del asma. Antes vamos a ver esta información que les preparamos. ¿Sabías que en 2019 el asma afectó a 262 millones de personas y causó más de 400,000 muertes? Esta es una enfermedad no transmisible causada por la inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias. Entre los tipos más comunes se encuentra el asma alérgica, ocupacional y estacional. Sus síntomas incluyen tos, disnea y opresión torácica, signos que pudieran confundirse con otros padecimientos. ¿Cómo podemos diferenciarlos y qué hacer en caso de un cuadro asmático? Te damos los detalles en Médico H. Este es todo un tema y creo que podemos hacer un programa solamente de asma, Salvador, pero creo que lo primero, ¿no? ¿Cómo detecto que mi hijo está teniendo un cuadro asmático y que hago la primera vez como de debut? Sí, esto Ari, no está tan sencillo porque no todos los chicos van a debutar con una crisis asmática como tal. Muchos chicos pueden estar teniendo toses crónicas y bronquiolitis en el primer año de la vida y después ir desarrollando más frecuencia e intensidad y toses que se desencadenan con más elementos o con más facilidad, ¿no? A lo largo de sus primeros años, sus primeros 2 años de la vida. Muchas veces en los 2 primeros años de la vida, inclusive hay caracterizaciones que dicen que no antes de los 5 años de la vida, que son difíciles de estadificar como asma, pero que claramente están apuntando y dirigiéndose a el desarrollo de este proceso asmático. El asma, Ari, tú lo sabes, cuando éramos niños, era así como una enfermedad súper temerosa, súper peligrosa, porque pues no había el conocimiento suficiente, 2, los medicamentos adecuados. Y hoy sabemos que el asma nos puede permitir llevar a cabo una vida completa y absolutamente normal, una vida saludable, hacer nuestra actividad física. Es parte, de hecho, del tratamiento del asma, tener actividad física lo más normal posible y usar los medicamentos, porque hay varios grados de asma. Vamos a ponerlos en 3, una que es muy leve, que solamente nos da muy ocasionalmente a lo largo del año. Tenemos a veces con episodios asociados a una infección viral, una tos que se nos prolonga por mucho tiempo, que es de una intensidad mayor que un niño que no tiene asma, y que ese es el ABA
El asma leve, controlada, va a responder con los medicamentos en los primeros contactos. El asma moderada intermitente, esa sí nos lleva a buscar ayuda, atención y a veces hasta urgencias en a lo largo de un año, y que va a responder adecuadamente al uso prolongado de medicamentos esteroides de forma inhalada y algunos de los que platicamos en la sección anterior, que son los inhibidores de leucotrienos, que ayudan a reducir la respuesta exagerada que presenta el organismo, principalmente en caso de asma, los bronquios, para no producir tanta cantidad de secreción, no cerrarse con tanta facilidad y que con esto permita libre entrada y salida, porque son uno de los problemas grandes del asma, que no permite la salida. Y el asma grave o el asma de difícil control es a pesar del tratamiento a todo lo largo del año, o que tenemos más de medio año con el tratamiento y que tenemos crisis continuas sin desencadenantes claramente identificados. Esas sí van a tener muchos protocolos que se han buscado en el mundo, pero afortunadamente son muy, muy poquititos los niños que van a tener esta asma de difícil control. Oye, y a lo que voy es, ¿cómo puedo identificar que sí me tengo que ir a urgencias? ¿Cuál sería el típico cuadro de que el niño tiene obstrucción respiratoria, pero la sibilancia, los silbiditos famosos, sigue siendo un signo para irnos al hospital? Mira, ya muchas familias tienen, de hecho, tenemos, ¿no?, nuestros oxímetros de pulso y podemos identificar que cuando tenemos oximetrías por debajo de 88 y no está respondiendo con el broncodilatador habitual, y ya llevamos 2 o 3 dosis, que es normalmente lo que nos recomienda nuestro doctor, vamos a urgencias. Ahora, si no tenemos ningún tratamiento y vemos que el niño tiene dificultad para respirar, le cuesta trabajo tanto meter como sacar el aire, eso es un dato que nos tiene que revisar el doctor. No te digo necesariamente en urgencias, pero sí que te revise tu doctor. Y 3, cuando la tos se está prolongando por más de 10 días, esta tos tiene que ser vista por el doctor y tiene que, en muchas condiciones, cortarse con medicamentos intensos como estos que te estoy platicando, de broncodilatadores con esteroides. Perfecto. Oye, ahora un poco relacionado con la pandemia. ¿Ustedes vieron un incremento o empeoramiento de los cuadros asmáticos en los pacientes con COVID? ¿Los clasificaron de alto riesgo? ¿Cómo los ven? Esto es un punto súper importante, Ari, porque sí, en efecto, con COVID y las neumonías asociadas a COVID eran mucho más agresivas, mucho más pronto daban síntomas de gravedad en los niños con antecedentes de asma o con diagnósticos ya de asma. Pero fíjate qué interesante, los niños que saben que tienen asma se protegen mejor. Durante estas etapas de pandemia consumían adecuadamente sus medicamentos prescritos y se controlaron mucho más adecuadamente, porque además de que se protegieron de COVID, se protegieron de muchas otras enfermedades respiratorias, virales y bacterianas que normalmente también atacaban a los niños cuando estaban yendo completamente o continuamente a la escuela y que tenían mucho más exposición a los gérmenes medioambientales e inclusive los estacionales, ¿no?, como hablamos. Perfecto, pues te agradezco mucho toda la información. Como siempre, esperamos todas sus preguntas aquí en Médico H. Nos vemos pronto. Hasta luego.